El jardinero de la roca. Hace mucho tiempo, un reino lejano, vivía un joven llamado Julián. Julián no era rico ni fuerte, ni poseía tierras fértiles. De hecho, su pequeño huerto estaba en la ladera de una colina rocosa. Años atrás, una enorme roca se había deslizado y asentado justo en el centro de su campo, dividiéndolo en dos y bloqueando la luz del sol para la mitad de sus cultivos. La mayoría de los aldeanos le aconsejaron a Julián que abandonara ese lugar y buscara otro trabajo. Es imposible mover esa piedra, le decían, es mejor rendirse. Pero Julián tenía una mentalidad diferente y una mentalidad de vencedor. En lugar de maldecir su situación, Julián vio la roca como un desafío personal. Cada mañana, antes de que saliera el sol, golpeaba la roca con un mazo, buscando grietas. Pasaron meses. Julián no intentó moverla toda de una vez. Comenzó a usar cinceles para tallar pequeños fragmentos de la piedra. Esos trozos los usó para construir muros de contención que protegieran sus plantas del viento. Un día, al golpear una grieta profunda que había estado cultivando, la gran roca, se dividió en dos. Con gran esfuerzo, Julián movió las piezas, liberando la tierra fértil que estaba debajo. Al final de la cosecha, el huerto de Julián no solo era el doble de grande, sino que los muros de piedra que construyó con los restos de la roca mantuvieron sus plantas seguras y productivas. Julián no solo ganó más comida, obtuvo el triunfo del respeto propio y la sabiduría de saber que las dificultades son solo oportunidades disfrazadas. Lecciones de esta historia. La constancia vence a la fuerza. Julián no era el más fuerte, pero fue el más constante. Convierte el obstáculo en herramienta. La roca, que era su mayor problema, se convirtió en la protección de su huerto. El triunfo no es solo la meta. El verdadero triunfo fue la transformación de Julián durante el proceso. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola mis queridos hermanos, muy buenos días. Bendecido viernes, bendecido fin de semana. Dándole gracias a Dios Padre amado por la oportunidad de volvernos a dejar despertar, por la oportunidad que nos da nuevamente de alzar la voz y de predicar su palabra. Gracias al Señor, mi querido oyente, también usted está ahí escuchando este programa y dándole gracias a Dios también por lo bueno y por lo no tan bueno, porque a nuestro Dios hay que agradecerlo en todo tiempo. Porque aún, mi querido hermano, en la escasez, Dios nos hace fuerte. Dios nos hace fuerte y nos enseña en medio del proceso. Mis queridos hermanos, continuamos el día de hoy con nuestro tema. Hay que vencer el enemigo porque hay un trono que nos espera. Pero ¿qué pasa con esto, mis queridos hermanos? Que tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que ser constantes, tenemos que vencer muchas áreas en nuestras vidas para poder sentarnos en ese trono divino, porque es que ese trono no es un trono cualquiera. Ese trono es la vida eterna. Ese trono es un manto blanco, blanco, blanco.
Es un manto que nos van a poner y que nos ensuciará más. Nos ensuciará más de pecado. Nos ensuciará más de la maldad, de la ira, del chisme, de la contaminación, de ese corazón perverso. Ya no veremos más eso, mis queridos hermanos. O sea que yo creo que ese puede ser el mejor premio que podamos obtener a raíz de nuestros esfuerzos sinceros. Por eso, dándole gracias a Dios esta mañana, aquí en España, Madrid, en la Comunidad de Madrid es festivo, dándole gracias a Dios por ese descanso que has obtenido el día de hoy. También dándole gracias a Dios para los que trabajan y dándole gracias a Dios para cada uno que nos escucha por fuera de España, que nos escucha en Colombia, que nos escucha en Perú, en Estados Unidos, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, bueno, en Italia, aquí en los lados de Europa. Dándole gracias a Dios por todas esas personas. Me perdona, hermano, si se me pasa el país suyo, pero ahí estás porque hacemos una sola iglesia. Le doy muchas gracias a Dios por eso. Y vamos a empezar a hablar de la palabra de Dios. Padre amado, te damos las gracias, Dios, primeramente, por el milagro de la vida y por el milagro que todavía tenemos de estar leyendo la palabra de Dios. Que tenemos este libro que tú, por medio de tu Espíritu, usaste el medio que fueron personas las cuales lo escribieron. Y es un manual de instrucciones para nuestra vida, para poder vencer ese enemigo y poder llegar a la meta y sentarnos en el trono. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 19, del 16 al 30. Y dice el hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque no tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: Les aseguro
que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Amén por su palabra. Mis queridos hermanos, aquí está la palabra de Dios. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo es muy claro hablándonos sobre lo que debemos hacer para poder vencer, de lo que debemos despojarnos para poder sentarnos allá. Entonces esta mañana, mi querido hermano, tienes que preguntarte, o tenemos que preguntarnos, ¿será que lo estamos haciendo bien para sentarnos en ese trono? ¿Será que estoy despojándome de todas mis posiciones? ¿Será que estoy dejando de idolatrar, de ser fiel, de atesorar mis cosas materiales? ¿Será que estoy rechazando, estoy sacando de mi vida, de mi corazón, esa idolatría por mi esposo o esposa? ¿O por mis hijos? ¿O por ese trabajo que tienes que te aleja de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que ya me he despojado de esa mala manera de vestir? En la iglesia me he visto como monja, digámoslo así, como las monjas, porque las monjas prácticamente, si usted las ve vestidas, ellas son todas tapadas. Me he visto así en la iglesia, pero cuando salgo a la calle uso el pantalón corto, uso la blusa corta que se me vean mis pechos, uso esa mala manera y esa moda que han cogido hoy en día, que el enemigo la ha diseñado. ¿Sabe para qué, mis queridos hermanos? El enemigo la diseña para que haya más pecado, para que tú peques por el ojo, mi querido hombre. Por eso, de verdad, y se los digo de corazón, yo cuando veo esas tentaciones, porque es una realidad de la vida, es una realidad de que hoy en día, y con todo respeto lo digo, y no por señalar, las mujeres del mundo han cogido una muy mala manera de vestir. ¿Y qué hago yo, mis queridos hermanos? Porque es imposible para mí no ver para todo el lado, porque constantemente uno va andando y tiene que mirar, pero cuando veo esa clase de cosas, volteo la cara. Muchas veces cierro los ojos y hablo con el Señor. Señor, Padre, no me dejes pecar con mi vista, le digo. Muchas veces también no nos despojamos de parar el oído a escuchar conversaciones. No nos despojamos de seguir al amigo. No nos despojamos de eso, porque primeramente buscamos siempre las cosas del mundo, buscamos siempre las vacaciones, buscamos siempre ir al restaurante, o sea, buscamos muchas cosas, mis queridos hermanos, pero no buscamos el reino de Dios, no buscamos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo pregunta algo muy sabio aquí. ¿Por qué me preguntas a mí
sobre lo que es bueno. Porque Él le dice, qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna. Y Él es sencillo. Nuestro Señor Jesucristo es sencillo para enseñarnos. Él le dice, Él le responde a Él con otra pregunta. Y le dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Entonces, mi querido hermano, el día de hoy, en una hojita, respóndele esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo y aplícalo a tu vida. Porque Él aquí nos está dando unas pautas de lo que es malo. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. No cometas asesinato lo habla claro. Pero recuerde que también la palabra de Dios dice que si ofendemos a alguien, que si le decimos idiota a alguien, que si maltratamos a alguien con nuestras palabras, también se tiene contado como pecado y es igual que cometer asesinato. No cometas adulterio, mi querido hermano o hermana. ¿Tienes la mirada puesta solo en tu esposo o en tu esposa? ¿En tu novio o en tu novia? ¿O estás jugando al ser el más lindo y al que tengo más? No des falsos testimonios, es lo que le hablaba de la vestimenta en la iglesia. Es lo que muchas veces la gente nos ve una figura santa, nos ve una figura ungida, nos ve una figura con gracia dentro de la iglesia. Pero cuando estás por fuera, eres una persona totalmente diferente, entregada al mundo. Eres una persona que no das testimonio con lo que hablas. Eres una persona que no das testimonio ni con las acciones que haces. No das testimonio ni a los sitios que visitas, porque de eso nos debemos de cuidar para ser vencedores, mis queridos hermanos. Los sitios que visitas, el no a las invitaciones que te hacen. ¿Por qué no? Porque muchas veces nuestros amigos que no son congregantes, o no lo hablemos así, que no son congregantes, sino que tienen esa rebeldía ante el Señor, nos invitan a lugares que nos pueden ayudar a desconectar de la fuente. ¿Yo por qué les hablo esto? Dirá mi querido hermano, pero es que nos habla mucho de lo malo. Porque es que lo malo es lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo, que nos lo quitemos de nuestra vida para ser vencedores. Eso malo es lo que nos detiene el reloj. Eso malo es lo que nos devuelve la película. ¿Han visto cuando uno está viendo algo y tiene la opción de devolverlo? Un ejemplo, que la persona va caminando hacia adelante, se encuentra otra persona, se encuentra otro, se encuentra amigos, hace acciones, pero usted se perdió el pedazo. Se perdió el pedazo. Y usted dijo, no, lo voy a devolver. Y empieza a retroceder y la persona empieza a echar de para atrás, y va dejando al que se encontró uno, va dejando al que se encontró otro, y vuelve y echa para atrás y después queda solo, caminando solo, pero de para atrás. Eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos avanzar en nuestra vida espiritual, pero no nos despojamos de esta clase de cosas, de esas posesiones materiales, porque muchas veces idolatramos lo material, muchas veces idolatramos el coche, muchas veces idolatramos el ganas de conseguir una casa, y cuando la tenemos idolatramos la casa. Hay que despojarnos de eso, mis queridos hermanos, porque si deseas ser perfecto, anda, vende, despójate, quítate de tu vida todas tus posesiones,
y entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Todas tus posesiones yo las asimilo de todo lo que yo estoy hablando. Y entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Qué linda la palabra. Pero nuestro Señor habla una verdad. Es muy difícil que una persona rica entre al reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando Él nos habla de una aguja, no es la aguja esa que muchas veces nos hemos chuzado las manos, no. Hay una puerta que tiene una puerta estrecha y le dicen la aguja, se llama la aguja. Entonces a eso se refiere. Un camello es grande, un camello tiene su joroba, tiene su cuello largo, y como es una puerta muy estrecha, pero nuestro Señor Jesucristo dice que si no nos despojamos de todo esto, pasará primero el animal que nosotros. Pasará primero el camello por esa puerta que nosotros. Y quizás nosotros ni pasemos de lo ancho que seremos por el pecado que cargamos. Entonces me río un poco y me da tristeza, porque es imposible, hermanos. Es la creación de Dios un animal, yo lo sé, pero la creación dice que el hombre, los animales fueron hechos para que el hombre mandara sobre ellos. Entonces me da tristeza que por los que nosotros tenemos que mandar, poseerlos, dominarlos, domesticarlos, pase primero que nosotros. Me daría vergüenza con nuestro Señor Jesucristo. Me daría vergüenza ver pasar primero ese camello por esa puerta que verme a mí. Porque un animal, muchas veces decimos que ellos son inteligentes, ellos saben, pero más inteligentes somos nosotros, porque esa potestad nuestro Señor Jesucristo nos la dio en la creación. Entonces, reflexiona en este último pedazo. ¿Vas a pasar tú por esa puerta que la llaman aguja? ¿O vas a dejar pasar al camello y lo vas a ver desde la distancia? Mis queridos hermanos, finalizamos en este día, en este viernes. Feliz fin de semana. Y espero que usted el día de hoy termine su día cambiando de mentalidad, despojándose de cosas. Muchas veces, agregarle este último pedazo, muchas veces tenemos cuadros, tenemos imágenes dentro de nuestras casas que, ¿sabe qué hacen eso? Es tener el enemigo ahí sentado, el enemigo colgado, el enemigo en una repisa. Y ese enemigo nos ve pasar siempre, cada vez que vamos hacia la cocina, o si lo tienes en la cocina, te ven cocinar y se ríen de ti. ¿Sabes por qué? Porque no has podido despojarte de esas posesiones, las cuales un día lo vistes como que qué imagen tan bonita, el cual el día lo vistes, yo quiero tener este santo en mi casa. Recuerden que el único santo y el único que hace milagros, el único que trae gracia a nuestras vidas, el único que trae paz en nuestras vidas, y es el único que no le han podido encontrar los huesos aquí en la tierra, que verdaderamente sí resucitó, en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, hasta el lunes, que Dios me lo siga bendiciendo. Padre amado, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por confiarnos, Señor, tu palabra para que la tomemos por obra. Gracias Dios porque tú eres fiel, bondadoso, misericordioso. Y sabemos
que si estamos escuchando este mensaje es porque tú a través de tu Espíritu nos pusiste a escucharlo, Dios. Gracias, Señor, porque solo te voy a agradecer en este viernes por esta semana. Gracias, Dios, por traernos a mitad de mes. Gracias, Dios, porque a pesar de que pasamos dificultades terrenales, habrán familias que habrán pasado hambre, habrán familias que están pasando tristezas, habrán familias que están de luto por seres queridos, Dios. Pero te damos las gracias porque sabemos que confiamos en ti, en que tú nos renuevas, que tú nos das esa paz, que tú, Señor, nos das fuerzas, Padre, para seguir adelante en este camino de santidad, en esta batalla contra el enemigo, en este querer llegar y sentarnos a ese trono como Jesús y como le dice a los discípulos que se sentarán. Gracias, mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos hablado tu palabra y hemos orado. Amén y amén.